amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy y que la paz de Dios esté contigo. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a dejarle este tiempo en sus manos. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias por este hermoso tiempo, por este tiempo tan sagrado, tan sublime, Dios, el cual nos permites tener a un grupo de tus hijos, Padre. Gracias, Padre, por cada hermano, cada hermana que ha venido a esta transmisión con el único propósito, motivo de poder aprender más de usted, más de su palabra. Le suplicamos, oh Dios, que usted esté ministrando nuestras vidas. Háblanos, Señor, con su palabra. Y te pedimos, por favor, que estés restringiendo a todo poder de las tinieblas, a todo demonio que quiere impedir que tu palabra sea llevada con libertad a los corazones de mis amados hermanos. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos toda la gloria, sea usted. Gracias porque usted es nuestro Rey, es nuestro Dios, es nuestro Señor. Te amamos, Señor Jesucristo. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título las señales del fin. Y para ello vamos, por favor, a sus Biblias al libro de Daniel capítulo 12, versículo 6. Y nos dice así la palabra del Señor. Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río, ¿cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? En esta parte podría ser uno de los dos ángeles que están junto al río, o más probablemente el ángel intérprete Gabriel, el cual ha sido el portavoz durante toda la visión de Daniel. Asimismo, la pregunta no es cuánto tiempo pasará, sino cuánto tiempo durará. Cuando empiecen a ocurrir, la respuesta que se da en el siguiente versículo confirma esta idea. Vamos por favor a sus Biblias a Daniel capítulo 8, versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? La frase hebrea exacta traducida como ¿cuánto tiempo? También se emplea para describir la duración de una crisis predicha. Ahora veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Daniel capítulo 10 versículo 5 y nos dice así la palabra del Señor. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Aquí podemos apreciar nuevamente al varón vestido de lino. Lo más probable es que el varón vestido de lino se trate del propio Señor Jesucristo preencarnado, en otras palabras, nuestro Señor Jesucristo antes de venir a este mundo en forma de hombre verdadero. Esto es más conocido como la teofanía. Cosas tan increíbles ocurrirán durante este periodo. Estas cosas incluyen la carrera malvada del anticristo, la gran guerra, el tiempo de angustia, todos los acontecimientos que consuman la visión de Daniel. Y vamos por favor a sus Biblias al libro de Daniel capítulo 11 versículo 36 y nos dice así la palabra del Señor. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Por tanto, lo que está escrito en el libro de Daniel capítulo 11 versículo 36, el término relacionado con la palabra maravillas se emplea para las blasfemias inauditas pronunciadas por el mismo anticristo. Eso lo veremos a continuación en la versión NTV, nueva traducción viviente de la Biblia. Vamos por favor al libro de Daniel nuevamente, capítulo 11 versículo 36. Ahí lo pueden ver en sus pantallas y dice así la palabra del Señor. El rey hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses, incluso blasfemará contra el Dios de dioses. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido, sin lugar a dudas, ocurrirá. La pregunta del ángel nos indica que sentía curiosidad por todos estos acontecimientos futuros. Entonces podemos observar que hay cosas que incluso los ángeles no saben, pero que desean aprender. Y vamos por favor a sus Biblias a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 12 y dice así la palabra del Señor. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ciertamente el interés por las cosas futuras es natural en los seres humanos. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 4, y nos dice así la palabra del Señor. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y es aquí ahora donde vamos a tratar la primera parte de este tema, señales del tiempo del fin. A continuación entonces trataremos algunos puntos importantes sobre las señales del fin de los tiempos. Entonces, como primer punto, el progreso de las falsas religiones. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos del 5 al 6, y nos dice así la palabra del Señor. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Miremos cómo inicia hablando nuestro Señor Jesucristo. Mirad que nadie os engañe. Vendrán seductores y engañadores que de una u otra forma tomarán el nombre de Dios para hacerse escuchar, hasta incluso pretenderán ser el Cristo reencarnado, como se ha podido ver en varias ocasiones, así como también fundadores de falsas religiones. Entonces debemos mantenernos siempre firmes, sin apartarnos de la centralidad de la palabra de Dios, pues hasta de los más sinceros estudiosos de la Biblia pueden ser engañados por falsos maestros. Por esa razón debemos mantenernos siempre alertas, practicando la verdad en amor, sometiéndonos a la cabeza que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos por favor a sus Biblias a Efesios capítulo 4, versículos del 15 al 16, y nos dice así la palabra del Señor: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y en Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice así la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Asimismo, como nos dice en la palabra de Dios, engañarán a muchos. A pesar de que son falsas personas sin ningún poder de Dios, muchas personas les seguirán, creyendo sus falsas promesas, confiando sus vidas y su bienestar en las manos de estas personas falsas. Vamos por favor a sus Biblias en Romanos capítulo 16, versículo 18, y nos dice así la palabra del Señor: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y en 2 Corintios capítulo 11 versículo 13 nos dice así la palabra del Señor: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y es aquí donde vamos a tratar el segundo punto, y es la persecución de los creyentes. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Marcos capítulo 13 versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor: pero mirad por vosotros mismos, que os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Otra de las señales del fin de los tiempos es la persecución a mano de autoridades civiles y religiosas. Nuestro Señor Jesucristo nos habló varias cosas significativas sobre esta señal. En primer lugar, que el creyente tiene que cuidarse, mirar por sí mismo. Entonces vemos que el creyente no solo sufrirá engaños y conflictos normales de un mundo egoísta, sino que se enfrentará a la persecución perpetrada por sus compañeros. Y en segundo lugar, los verdaderos creyentes sufrirán abusos, negligencia, el ser ignorados, arrestos, juicios ante las cortes del mundo y de la religión por causa de Jesucristo. Vamos por favor a verlo en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Y en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20, nos dice así la palabra del Señor: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, como podemos ver, amados hermanos, que permanecer firmes a través de la persecución es una forma de testificar de Jesucristo a otras personas. Vamos por favor a verlo en nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y es aquí donde vamos a tratar el tercer punto, y es la persecución a través de la familia. Vamos por favor al Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos del 12 al 13, la parte A, y nos dice así la palabra del Señor: y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Como podemos ver, amados hermanos, otra de las señales más fuertes del fin de los tiempos son las familias divididas, en las cuales habrán dos características evidentes en las familias. En primer lugar, habrá traición que podrá llevar hacia la muerte. Esta práctica de la traición se infiltrará en las familias, y esta será una de las características más comunes de los últimos tiempos. Y en segundo lugar, habrá un profundo odio entre todos, y eso se dará porque el verdadero creyente toma su posición en favor de Jesucristo. Vamos a verlo por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 37, y nos dice así la palabra del Señor: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. La propia familia, al igual que el mundo, los odiarán, les perseguirán y los traicionarán por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor al Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 21, y nos dice así la palabra del Señor: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y es aquí, amados hermanos, donde vamos a tratar la segunda parte de este mensaje, y son las señales en el ámbito cristiano. A continuación, en esta segunda parte, trataremos algunos puntos muy importantes sobre las señales del fin de los tiempos, pero ahora enfocado a los creyentes. Entonces vamos a tratar el primer punto de esta segunda parte, y es que habrá un evangelismo mundial. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Marcos capítulo 13 versículo 10, y nos dice así la palabra del Señor: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Esta señal de los últimos tiempos vemos que se enfoca en la evangelización a nivel mundial. Veamos con atención las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y es que es necesario que sea predicado el Evangelio a todas las naciones del mundo para que pueda venir el fin. Entonces notemos tres cosas muy importantes. Primero, que la palabra necesario asegura el hecho. Podemos ver que es un hecho ya establecido en el plan de Dios para el mundo, y este no puede ser cambiado. Por tanto, el Evangelio será predicado a todas las naciones antes de que pueda venir el fin del mundo. En segundo lugar, asimismo podemos ver que la promesa ya fue cumplida en el primer siglo. El Evangelio fue llevado a todo el mundo conocido de aquel tiempo. Vamos por favor a sus Biblias a Romanos capítulo 10 versículo 18, y nos dice así la palabra del Señor: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y en Colosenses capítulo 1 versículo 23 nos dice así la palabra del Señor: y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La promesa de la evangelización mundial será cumplida en el tiempo del fin.
Todas las naciones del mundo oirán el Evangelio antes de que venga el fin del mundo. La promesa de nuestro Señor Jesucristo fue absoluta. Nos dijo, en todas las naciones, antes de que venga el fin del mundo y el tiempo deje de ser, habrá una proclamación del Evangelio a todo el mundo. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en el evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 15 nos dice así la palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en Lucas capítulo 24 versículo 27 nos dice así la palabra del Señor. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y en Salmos capítulo 96 versículo 3 nos dice así la palabra del Señor. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Y en Isaías capítulo 11 versículo 9 nos dice así la palabra del Señor. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas que cubren el mar. Y es aquí, amados hermanos, donde vamos a tratar el segundo punto, y es un testimonio sobrenatural. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Marcos capítulo 13 versículo 11, y nos dice así la palabra del Señor. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Como vemos, amados hermanos, en los últimos tiempos habrá una vigorosa corriente de testimonios guiados por el Espíritu Santo. Una multitud de creyentes serán llamados para responder por su fe. Entonces notemos dos cosas muy importantes. Primero, el Espíritu Santo hablará a través de los creyentes, de los hijos de Dios. El verdadero creyente no estará dejado a solas defendiéndose por sí mismo en persecución. Dios estará y hablará a través del creyente. Y vamos por favor a sus Biblias a Hechos capítulo 4 versículo 8 y nos dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y en segundo lugar, las palabras no os preocupéis nos quiere decir que no debemos afligirnos o estar ansiosos. El verdadero creyente no debe estar sumido en la preocupación por lo que vayan a decir, ya sea en defensa propia o como testimonio a sus perseguidores. Vamos por favor a sus Biblias a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 16 al 18, y nos dice así la palabra del Señor. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Hebreos capítulo 13 versículo 6 nos dice así la palabra del Señor, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y en Isaías capítulo 41 versículo 10 nos dice así la palabra del Señor, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y es aquí, amados hermanos, donde vamos a tratar este tercer punto, y es la perseverancia en el Evangelio. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Asimismo, como podemos ver, amados hermanos, otra de las señales de los últimos tiempos es la escena de algunas personas que perseveran y son salvas a pesar de la terrible persecución. Notemos por favor dos temas muy importantes. Primero, la promesa de ser salvos necesariamente se refiere a la salvación del alma en los últimos tiempos. No podía significar de ninguna manera la seguridad de la vida humana. Nuestro Señor Jesucristo acababa de decirles que muchos
serían muertos. Por esa razón es que el creyente que permanece firme demuestra ser un verdadero y genuino creyente. Vamos a verlo por favor en sus Biblias en Mateo capítulo 24, versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En segundo lugar, la palabra perseverar, en griego upomeno, ahí lo pueden ver en sus pantallas, significa llevar el sufrimiento, tener el coraje en medio del sufrimiento, perseverar y soportar paciente. Es perseverar activamente soportando el intenso sufrimiento. El creyente es y será llamado a tomar su lugar y permanecer firme a través de todas las formas de persecución y abuso, aun cuando ello conduzca a torturas inhumanas y hasta la misma muerte. Vamos por favor a verlo en nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, y nos dice así la palabra del Señor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y en Romanos capítulo 2 versículo 7 nos dice así la palabra del Señor. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Por tanto, amados hermanos, como podemos ver, las buenas obras no nos salvan, pero al entregar nuestras vidas por completo a Dios, queremos agradarle y hacer su voluntad. Por tanto, nuestras buenas obras son solo una demostración de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. No es un prerequisito para obtener su gracia. Vamos por favor a sus Biblias a Santiago capítulo 1 versículo 12 y nos dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para terminar, como podemos ver, amados hermanos, todas las señales de que nuestro Señor Jesucristo viene por su pueblo ya están cumplidas. No queda ni una sola señal por cumplir. Desde el nacimiento del pueblo de Israel como nación en 1948 hasta la fecha, solo debemos abrir los periódicos, ver las noticias para darnos cuenta de que el que ha de venir vendrá y no tardará, nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor a sus Biblias a Números capítulo 23, versículo 19, la parte A, y nos dice así la palabra del Señor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 8, nos dice así la palabra del Señor. Jesucristo es el mismo de ayer, y hoy, y por los siglos. Es tiempo de buscar a Dios, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo puede venir por su pueblo en cualquier momento. Debemos preocuparnos por mantener nuestras lámparas siempre llenas, velando en todo momento, porque la trompeta pronto sonará. ¿Estamos preparados? ¿Estás listo para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Oremos. Señor Jesucristo, gracias te damos por este hermoso tiempo. Gracias por su palabra. Le suplicamos que su palabra sea guardada en lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, a mantener nuestras lámparas siempre llenas. Ayúdanos a mantenernos alertas, siempre vigilantes, Dios, hasta que usted venga. Ayúdanos a llevar este mensaje del Evangelio y compartirlo con personas que aún no te conocen. Te damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza a usted, porque usted es el único digno de ser exaltado. Ven pronto, Señor Jesucristo, te amamos. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y podamos así alcanzar a más personas para Cristo. Si no te has suscrito, te animo a que te puedas suscribir por favor, para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Y nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente, y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.